Buenas tardes. Vamos a iniciar la última sesión del ciclo que todos los años, desde hace 8 años, celebra la Real Sociedad Económica Amigo del País de Tenerife, que se titula Términos Generales sobre lo Público. Este año lo hemos dedicado a la Unión Europea y a los movimientos políticos, ideológicos, y acontecimientos relevantes que se han producido y se van a producir en la Unión Europea. Y esta es la conferencia de cierre de ese ciclo y vamos a tratar, como ustedes conocen perfectamente por la promoción que se ha hecho, pues el Brexit y las consecuencias previsibles e imprevisibles de esta situación, de este hecho absolutamente sin precedentes, porque no hay precedentes de que se haya producido una salida de un Estado de la Unión Europea, entonces un Estado miembro de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues hay unas enormes incógnitas y nos parecía que una persona que podía desarrollar este asunto con solvencia era José Carlos Francisco. A José Carlos Francisco lo hemos utilizado en estos últimos años durante distintas ocasiones, para que hablara dentro de este mismo ciclo sobre distintas cuestiones relacionadas siempre con las consecuencias para Canarias de algunos aspectos de actualidad. Y naturalmente siempre ha correspondido a nuestra invitación pues con la cordialidad que en él es característica. Y en esta ocasión también. No les voy a presentar a José Carlos Francisco porque sería inútil por mi parte y hasta una osadía presentarle en esta sala. Así que le dejo la palabra y luego tendremos el consabido coloquio para debatir con él sobre algunas cuestiones relevantes. Les recuerdo, ya que están aquí, permítanme un minuto de publicidad, que la próxima semana, desde el 10, el lunes, hasta el viernes, celebraremos un ciclo de conferencias sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Empezaremos con la inauguración, la hará la consejera de Hacienda y la terminará el secretario general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda. Y en medio se desarrollarán conferencias por especialistas tanto de la academia, de la universidad, como especialistas por ejemplo, el director del Instituto de Estudios Fiscales. Así que tendremos un ciclo realmente muy de alto nivel sobre el sistema de financiación. Están invitados a acudir y esperemos que así sea. Don José Carlos, cuando quiera. Muchas gracias. Pues si me permiten apoyarme en alguna transparencia de estas para hacer menos monótona esta charla, que no es ni una conferencia, es una sucesión de reflexiones que a lo mejor nos ayudan a entrar en las consecuencias que pudiera tener el Brexit para Canarias, ¿no? Aunque la conferencia se titula de manera más amplia consecuencias del Brexit en Europa y en Canarias, ¿no? Pero bueno, me parece pretencioso hablar de las consecuencias en Europa, a lo mejor haremos alguna referencia en el coloquio, pero me voy a centrar más en las consecuencias en Canarias. Esto es el Financial Times del fin de semana, de junio, del 23, me parece, de junio, del 2016. En aquella época estaba yo en Milán por razones de trabajo y estaba también alguna de las personas que está hoy aquí, estaba conmigo en aquella ocasión y bueno, pues nosotros nos fuimos a la cama el día del referéndum con el convencimiento, como era un convencimiento bastante general, de que aunque estuviera más o menos ajustado el referéndum, la conclusión de los británicos sería el Remain, permanecer en la Unión Europea. Y por la mañana en el desayuno alguien que
que miró internet y tal en las noticias, dice, oye, que parece que ha ganado el Brexit. ¿Vamos a ganar el Brexit? ¿Qué dice? Sí, está aquí y tal. Bueno, me fui al kiosco de enfrente del Hotel NH, que había un kiosco periódico, y compré el Financial Times, y esta era la foto de portada en la que se ve al primer ministro entonces Cameron, pues más o menos con la expresión que cualquiera de nosotros hubiera tenido en aquel momento, ¿no? Una especie de, ¿pero qué hemos hecho?, ¿no? Y bueno, esta es la expresión. Si alguno de ustedes está interesado en leer algunas cosas sobre el Brexit con análisis serios y fundamentalmente lo que significa para España, yo les recomiendo algunos papers que ha hecho el Cano, el Instituto Elcano. Este que está ahí en portada es de marzo de este año, pero han hecho algunos más posteriores, ¿no? Y como todo esto ya pues está afortunadamente en Internet, pueden leer, yo creo, algunos análisis bastante, bastante sesudos y serios sobre las consecuencias que pudiera haber en nuestro país. Esto es una entrevista del domingo, de este domingo en El Día, que me hicieron a mí, y esto resume un poco el pensamiento que yo tengo, es decir, que es que siempre se habla de oportunidades, ¿no? Pero realmente ver oportunidades, como veremos después en el Brexit, es bastante complicado, es lo que decía aquí, hay que cavar muy profundo para lograr ver algunas oportunidades en el Brexit para Canarias. Más bien, yo creo que todos, o yo en particular, observo inconvenientes, ¿no? Esto es la semana pasada una charla en la que yo hice de moderador con el embajador británico en España, que estuvo en Tenerife y en Gran Canaria, en La Palma también creo que estuvo, con ingleses que viven aquí. Como después veremos, hay más o menos 25.000 personas, 25.000 ingleses que residen de manera permanente en las islas, ¿no? Y lógicamente el embajador pues tenía interés también en reunirse con la colonia británica y explicarle algunas cosas del proceso. Aunque el embajador se esforzó sin duda por quitarle hierro al asunto, y tampoco él fue capaz de observar oportunidades en el proceso, ¿no? Quizás quitó hierro a la cuestión, pero oportunidades, lo que se dice oportunidades, tampoco observó. Tengo que decir que en un estudio que hicimos Corporación 5 hace unos meses, hicimos un análisis sobre oportunidades del Brexit para la zona especial canaria. En particular, actividades filofinancieras que pudieran instalarse, que pudieran salir de Inglaterra, de Londres fundamentalmente, y a lo mejor al tener que instalarse en Europa, porque hay unas actividades que llaman passporting, es decir, que solo se pueden realizar aquellos bancos, aquellas entidades financieras que estén radicadas en territorio europeo. Ese tipo de actividades son las que en principio se van a deslocalizar de la City, ¿no? Porque el resto todo el mundo piensa que continuarán en la City. Hay que pensar que Londres es un centro financiero mundial, no es solo un centro financiero europeo, y las estimaciones de ellos son que entre el 10 y el 20% del total de actividades financieras que hoy hay en Londres quizás se puedan deslocalizar, pero el otro 80-90% seguirán en Londres, ¿no? El embajador decía, por ejemplo, que Londres es un ecosistema tan complejo en el mundo financiero que no es fácil en absoluto desmontarlo y que muchas actividades seguirán allí. Nosotros lo que recomendamos, porque la zona especial canaria, como saben, las actividades financieras no están permitidas, no está permitido bancos ni están permitidos seguros. Pero hay muchas otras actividades que, por ejemplo, David conocerá mucho mejor que yo, en las que, por ejemplo, análisis de riesgos o no sé, recursos humanos, el recruiting que llaman los ingleses, ¿no? El reclutamiento de gente, en fin, hay actividades que están alrededor del mundo financiero, pero que no son financieras
y que sí se pudieran instalar a lo mejor en la SEC. No va a ser fácil, por eso digo, eso es cavar ya profundo, pero bueno, hay posibilidades en ese sentido. El embajador por la noche, que tuvimos esto lo sponsorizamos Caja 7 y Corporación 5, y por la noche fuimos los patrocinadores con el embajador a cenar y hablando un poquito más en confianza con él, con un par de whiskies de Malta y tal, pues abrió un poco más, bueno, estábamos en un tema reducido. Y bueno, realmente el gobierno está preocupado. Ellos no saben lo que va a pasar la próxima semana en la votación en el Parlamento inglés. Tienen serias dudas porque saben que hay miembros del partido del gobierno que van a votar no al acuerdo que está firmado con la Unión Europea, pero saben también que hay parlamentarios laboristas de la oposición que van a decir que sí, con lo cual pues no tienen muy claro qué es lo que va a pasar, es decir, qué es lo que ocurre la próxima semana, si hay lo que llaman un Brexit blando, que es decir sí al deal, al acuerdo, y continuar negociando con los plazos que se han dado en ese acuerdo, o el Parlamento va a decir que no, y si dice que no, lo que hay es una salida brusca, lo que llaman un Brexit duro, o sea que en este momento tampoco nadie puede decir qué es lo que va a pasar la próxima semana, ¿no? Y claro, a partir de un no, los acontecimientos son, bueno, habrá moción de censura a la primera ministra, en fin, ¿qué va a pasar, ¿no? Yéndonos a, ya empezando para ver un poco por dónde pueden estar las consecuencias. Esto es un gráfico de la evolución de la libra respecto al euro, ¿no? Libra a euro. En azul, esto que está aquí, es el momento que se produce el Brexit, ¿no? Ya como ven, vamos a ver si lo doy aquí, eso es. Aquí como ven, detrás del azul, a ver si soy capaz, ya antes del Brexit se estaba descontando algo, ¿no? Los mercados ya estaban viendo que el simple hecho del referéndum estaba devaluando la libra. Y a partir de ahí empezó un proceso de caída que llega hasta al momento actual, y más o menos entre Brexit y ahora pues andamos en un 14, un 15% de devaluación de la libra respecto al euro. ¿Por qué comento lo de la libra? Porque realmente la libra es el factor o el indicador, probablemente uno de los dos indicadores más importantes para ver qué pasa con el turismo en Canarias, ¿no? Esto es, desgraciadamente, lo que dice el Banco de Inglaterra que pudiera ocurrir. El Banco de Inglaterra dice que la evolución tendencial de la economía inglesa era esta, de arriba. Si se produce un Brexit duro, ellos piensan que lo que va a pasar con el PIB es esto. O sea, una caída que es más grande que la que ocurrió en la gran crisis económica del 2008. O sea, espera el Banco de Inglaterra que si hay un Brexit desordenado, la caída del Producto Interior Bruto y por tanto de la renta de los ingleses va a ser enormemente importante, y que su senda de crecimiento en relación con la tendencial que venía de antes pues va a ser mucho más pequeña. Este es el peor de los escenarios que prevé, que estos son previsiones del Banco de Inglaterra, no son previsiones nuestras ni de un instituto por ahí extraño. Y si se produce un Brexit ordenado, pues la cosa más o menos estaría por aquí. O sea, habría un crecimiento mucho más bajo del GDP que el tendencial, pero bueno, no tan grave, pero sin duda también, como veremos después, muy importante. Estos son un poco los datos que ellos dan en términos numéricos. Piensan que en un Brexit ordenado, en el mejor de los supuestos que vimos en la gráfica anterior, el PIB bajaría un 5%, la renta per cápita un menos 5,5%, el comercio del Reino Unido y la UE bajaría un 46%, la inversión directa extranjera en el Reino Unido
disminuiría un 21%, los ingresos fiscales en relación con el PIB un menos 2% menos del PIB, la inflación aumentaría sobre la prevista un 0,8% y el desempleo, que en Inglaterra es muy bajo, está en torno al 4%, pues aumentaría 4 puntos, o sea, sería al 8% más o menos. Claro, estos datos son sustanciales y estamos hablando de un Brexit ordenado, o sea, de lo que prevé el Banco de Inglaterra para una buena situación. Obviamente esto lo hemos puesto aquí no solo para preocuparnos, sino porque sobre todo este dato de renta per cápita tiene que ver también con la entrada de los turistas ingleses. O sea, la entrada de turistas ingleses en Canarias depende de dos cosas: de la renta per cápita de los ingleses. Cuanto más renta tienen, más vienen y más gastan, y cuanto menos renta tienen, menos vienen y menos gastan. Y de la libra. Cuanto más baja la libra, más caro es para los ingleses venir, y por consiguiente vienen menos días, vienen los mismos días pero gastan menos, o repiten menos veces al año, ¿no? Entonces, por eso hemos puesto estos dos datos, que casi que en el que viene ahora prefiero ni verlo, porque es espectacular. O sea, bajada del 8% en el 2019, del 13% entre el 19 y el 30, la renta per cápita bajaría un 15%, la libra aquí sí se devaluaría. En el supuesto anterior, como ven, el Banco de Inglaterra prevé que la libra no tendría por qué devaluarse más, o sea que está en un nivel ya, los mercados han descontado, vamos a decir así, el Brexit ordenado. O sea, lo que ellos vienen a decir es que, a ver si ahora va para atrás, aquí lo que ha hecho el mercado es que esto que hizo cuando el Brexit, que antes del Brexit ya la libra bajó, pues ellos piensan que en el caso del ordenado ya la libra está más o menos a su nivel aquí, pero en el desordenado mete otra bajada de un 25%, ¿no? Bueno, el precio de la vivienda no es que se hunda, pero casi de la vivienda en Inglaterra estamos hablando. Los ingresos fiscales bajan más, la inflación, claro, ¿por qué sube tanto la inflación? Porque al devaluarse tanto la libra, toda la importación de bienes y servicios pues es mucho más cara en términos ingleses, y la inflación aumentaría más, y los tipos de interés aumentarían hasta 5,5 puntos, o sea, una verdadera brutalidad, y el desempleo aumentaría 7 puntos. Este escenario del Brexit desordenado tampoco es tan, vamos a decir que la probabilidad de ocurrencia no es pequeña. Si la próxima semana el voto es no al acuerdo que hay firmado con la Unión Europea, pues podrían ocurrir cosas más parecidas a estas que en el escenario anterior. Y aquí un poco lo que hemos hecho es un resumen de algunos datos económicos que son explicativos de cuál es la relación que nosotros tenemos con el Reino Unido en este momento. Las importaciones, importamos del Reino Unido 176 millones de euros de bienes, no es una gran cantidad. Exportamos 50 millones, estos son básicamente, yo creo, tomates, pepinos, que es la mayor exportación al Reino Unido. Entre los primeros hay mucho de papas. La papa, importamos mucha papa y mucha semilla del Reino Unido, curiosamente. El número de turistas es 5,25 millones. Eso significa que la media en Canarias es que más o menos de cada 3 turistas uno es inglés. Son los más importantes, el 33% del total de los turistas. El gasto turístico son 5.470 millones de euros. Piensen que el PIB total de Canarias, bueno, ahora no sé, 43.000 millones, una cosa así, o sea que es una cifra sustancial, ¿no? Los británicos residentes en Canarias son 25.000, son muchos. Me decía el embajador que en las reuniones que tuvo, claro, lo que le importaba a los ingleses que viven aquí son cuestiones muy puntuales, ¿no? ¿Qué pasa con mi pensión? Y la puedo seguir cobrando aquí. Y oiga, a mí me van, si sigo viviendo aquí y hay un Brexit, a mí la Seguridad Social Española me va a atender como hasta ahora. Y, en fin, este tipo de cosas que son las que le afectan a la gente, ¿no? en el día a día. Y son 25.000, ustedes piensen que si ponemos, y la mayoría de los británicos viven aquí en Tenerife, si ponemos a todos estos juntos,
el municipio que conforma es un municipio no pequeño, ¿no? de 25.000 personas, ¿no? Canarios residentes en el Reino Unido hay 5.300. O sea, esto no cuenta estudiantes o personas que están de paso o tal, sino son residentes en el Reino Unido, la mayoría trabajando allí. Y hay 18.000 personas del Reino Unido que trabajan en las Islas Canarias, ¿no? Es decir, hay en fin, sin duda es un socio, vamos a decir, comercial y sobre todo un socio de personas, de bienes, servicios, muy importante con Canarias. Probablemente Canarias es una de las regiones que más afectadas están por el tema del Brexit, precisamente por este flujo tan importante de personas. Y bueno, esto es el turismo frente al Brexit, ¿no? Estos son enero, febrero. Bueno, lo importante es la última línea de allá, que es el acumulado de octubre, de enero a octubre. Entonces, la raya azul es lo que ha bajado este año el turismo alemán, que es el otro país importante en términos de turistas, y lo otro es lo que ha bajado el inglés. Claro, aquí podemos decir que la bajada de los alemanes es producto básicamente de los destinos competidores que han abierto. O sea, un 2% más o menos de la bajada de turistas de este año puede ser achacada a Túnez, a Egipto, a Turquía, etcétera, ¿no? Pero en el caso de los ingleses es un 6,2 la bajada. Luego hay un 4,2 que no está explicado por otra cosa que no sea por la propia devaluación de la libra. Es decir, ya la libra, con la devaluación que ha tenido un 15%, está afectando al turismo británico. O sea, cuando la gente dice, no, bueno, el turismo británico viene menos porque está Túnez, está Turquía y tal. Sí, sí, para los alemanes también, más Turquía, que es un destino habitual de los alemanes. Pero eso explica un 2% la bajada, pero el resto probablemente es la libra, ¿no? Y hemos hecho una estimación, esto está, vamos a decir que son los primeros datos que hemos intentado modelizar y no son, o sea, el otro es primicia, pero como toda primicia probablemente tendremos que trabajarla y ordenarla un poco más. Pero los primeros datos que yo quería traer hoy aquí, para que un poco nos hiciéramos una idea, es que en el Brexit ordenado, probablemente bajarían 600.000 turistas ingleses y eso suponiendo, como decíamos antes en el informe del Banco de Inglaterra, que no hay devaluación de la libra, o sea que más o menos la libra se mantiene en los términos actuales. Es decir, esa disminución tiene mucho que ver con la caída del PIB, de la renta per cápita de los ingleses. Y en un Brexit desordenado, donde ya hay una disminución de la libra del 25%, pues podría haber más o menos unos 500.000 turistas menos en el año 2019-2020. Esto es porque los efectos más importantes probablemente se notarán después del verano próximo. Como saben, el turismo funciona por temporadas aquí. Hay bastante reserva por anticipado y es posible que el mercado de invierno no disminuya tanto, pero a partir de verano entendemos que sí y se notará sobre todo en el año 20. Por consiguiente, no es raro que tengamos unos 500.000 turistas solo en el año 19-20 y para el año 30, por ejemplo, podríamos estar en 1,5 millones menos de lo que hubieran venido de estar en el escenario normal, tendencial, por el que caminaba la economía inglesa con anterioridad al Brexit. Y si además la libra se devalúa un 25%, como prevé el Banco de Inglaterra, eso tendría efecto solo en el 19 y 20 de 400.000 turistas más. Luego podemos estar hablando de 900.000 turistas. Esto es una cifra entre el año 19 y 20, es una cifra muy importante. Vienen 5 millones y pico de turistas, podrían bajar en un caso de estos de Brexit desordenado, 900.000 turistas. Y eso sí tendría
una afectación en el PIB de Canarias y también en el empleo. No es un tema pequeño. Creo que este dato, yo sé que muchos dirán, bueno, esto es exagerado, y probablemente decimos que es exagerado porque no nos gusta lo que vemos ahí, pero es posible, estos no son escenarios alocados, sino se basan en la previsión del Banco de Inglaterra y trasladado a nuestra situación, a nuestra economía. Bueno, más o menos eso es lo que tenía que decir, y para no poner esto, que es muy publicitario, me voy a esto de las consultoras estas internacionales que ponen siempre al final. Entonces yo me gusta más esta y me voy a esta de Cameron, que no sé qué será de él. ¿Alguien sabe dónde? No, es que no lo sé. Si, yo creo que bueno, esto nos lleva a una reflexión que ya no es económica, sino es política, ¿no? Y hasta qué punto es más democrático someter cosas de tanta importancia y de tanta complejidad al pueblo en referéndum, o es más lógico que la democracia funcione tomando decisiones las más complicadas por parte de los representantes que ha nombrado el pueblo, que para eso se supone que les ha nombrado, para que decidan las cosas más complicadas, ¿no? Porque esto, como ven, es de una complejidad tal que difícilmente cualquier persona normal, entre las que me incluyo, es difícil decidir sobre estos temas, ¿no? Probablemente uno decide con las vísceras o con el corazón, pero no mucho con la cabeza, porque esto es enormemente complicado. Si hablamos de algunos temas que pudieran ser conflictivos y que nos afectan, por ejemplo, nosotros no sabemos muy bien, y a los que le he preguntado tampoco saben, cómo se resuelven los temas de las comunicaciones aéreas. O sea, la IATA ha dicho que, bueno, que en principio Inglaterra no tiene acuerdos, que los acuerdos son de la Unión Europea. Si Inglaterra se sale de la Unión Europea, tendrá que firmar acuerdos bilaterales con IATA, que ahora no tiene, y que eso pone en peligro determinado tipo de vuelos y, por tanto, las comunicaciones. Y nadie tiene muy claro cómo va a funcionar ese tema. Son pequeños detalles que a nosotros nos afectan mucho, obviamente, pero que son importantes también. Y yo me comentaba a mí Tachitante, dice, oye, ¿cuánto vas a tardar en la conferencia? Pues luego tengo una cosa, yo le dije, media hora termino. Y va media hora. Así que aquí termino, y yo creo que lo más importante es el debate, para tener más tiempo para el debate, si te parece, y menos para... Muchas gracias. Oye, tengo que decir que las recomiendo vivamente a los que vengan a la económica, que vengan antes, para que se den una vuelta por San Agustín o por las calles estas adyacentes. Pues yo descubrí hoy, como vine antes, me di un par de paseos, que después fuimos algunos juntos andando, y descubrí el busto que yo no lo había visto, del fundador de la económica, en la calle San Agustín, arriba terminando a la derecha, que no lo había visto, y me entretuve viéndolo, y me gustó mucho haberlo descubierto hoy en mi ignorancia. Pues si os parece, no sé cómo funciona esto, pero... Sí, pues nada, esto levanten la mano y ya saben que en esta casa se admite todo, o sea que discursos, preguntas, panfletos, o sea, lo que se trata es de que intercambiemos opiniones entre todos, ¿no? Pues cuando quieran. ¿Sí? No, yo solamente quería preguntar que si... perdón, muchas gracias. Yo solamente quería preguntar de que si finalmente el Brexit no funciona, si Inglaterra termina por quedarse en Europa, si luego todo se normalizaría, la libra, el turista, etcétera, ¿no? Bueno, la cuestión está en que, claro que eso es una posibilidad, pero esa es la posibilidad más remota. Es decir, es una posibilidad, es posible que haya un nuevo referéndum y que los ingleses voten que el permanecer, ¿no? el remain. Pero es una posibilidad muy difícil y muy remota. Es
Es posible, claro que sí, pero es la de estas tres, de las dos posibilidades que yo dije, ambas son muchísimo más probables que esa. La menos probable es un referéndum nuevo. Esto es lo que dicen, en fin, todos los expertos y un poco el sentido común también. No olviden la frase de Theresa May al principio cuando dijo Brexit is Brexit. Por ejemplo, Iberia. Iberia pertenece a una empresa inglesa. Sí, IAG. ¿Qué puede pasar en este caso con los vuelos nacionales nuestros Madrid y Tenerife o Madrid y Canarias? ¿También no tendrían permiso de vuelo? Pues estas son las cosas, Juan, que a mí no me han contestado, porque realmente IAG, primero te dicen, bueno, IAG es una empresa que el capital mayoritario es inglés, pero la sede social es española. O sea, IAG está en España, el domicilio fiscal, pero luego otros te dicen, no, pero claro, se considera que para ser empresa europea no solo es el domicilio fiscal, sino también es el control del capital y el ejercicio real de la gestión de la compañía. Entonces, hombre, lo normal, bueno, yo no me puedo imaginar que aquí vengan vuelos de todo el mundo y no vengan de Inglaterra, o que las compañías inglesas no puedan volar incluso dentro de España. Pero de verdad que a los que le he preguntado, ninguno lo tiene muy claro. Ninguno lo tiene muy claro. O sea, va a haber un cierto desorden, en el caso del Brexit desordenado, ¿no? Pues va a haber cierto desorden. Ese es uno de los temas, y a nosotros de los más que nos afecta. Una segunda pregunta. Esto que estamos viviendo quizás no fue porque el mercado común en el inicio, cuando entró Inglaterra, no entró como tenía que haber entrado, sino se permitieron una serie de licencias que ahora las estamos pagando. Hombre, eso puede ser una versión, que es la versión de los europeos, ¿no? De los continentales, pues los europeos somos todos, ¿no? De la Europa continental. La versión de ellos es que ellos dicen, es que nosotros entramos en el peor momento que pudimos entrar, que fue en los años 70. Dice, los años 70 fue una década horrible para Inglaterra y coincidió en el 72-73 que ellos entraron, ¿no? Y los ingleses tienen la percepción de que la culpa de que la década de los 70 fuera tan mala en Inglaterra fue porque entraron en la Unión Europea. Esa es la versión que ellos tienen. Yo supongo que los años 70 fueron malos para los ingleses y malos para todos. Tuvimos las dos crisis del petróleo en los años 70. Pero su percepción es esta, ¿no? Esto me comentaba, por ejemplo, el embajador me lo comentaba. Dice, es que ustedes, los españoles, entraron en el 85 y le fue bien. Coincidió con una buena etapa económica en España, en la Unión Europea, tuvieron fondos, el país creció. Y entonces los españoles tenéis la percepción de que la Unión Europea es buena, porque no solo políticamente, sino económicamente, tienen la percepción de que ayudó a España. Dice, pero como nosotros entramos en plena crisis de los 70, pues la percepción que tenemos es que el entrar a la Unión Europea fue muy malo, ¿no? Cuando realmente no tuvo por qué ser así, pero es la percepción que ellos tienen. ¿Más intervenciones? Sí. Creo recordar, porque si la memoria no me falla, que cuando visitó el anterior presidente de los Estados Unidos, el señor Obama, el Reino Unido, era favorable al Remain, era favorable a que se quedara. Yo no sé ahora cómo está la política exterior del señor Trump con relación, si les está apoyando. Bueno, lo mismo que efectivamente Obama planteó la importancia de permanecer en la Unión Europea, para mantener una Unión Europea fuerte. Trump no. Trump ya en campaña se pronunció sobre este tema y bueno, claramente dijo que los ingleses iban a estar mejor solos y salirse de la Unión Europea, de la vieja Europa y todas aquellas cosas, ¿no? O sea, que la administración americana
sobre todo las declaraciones del presidente, desde ya en campaña, fueron muy claras de apoyar el Brexit. Claro, uno no sabe mucho, esto de geopolítica, yo no sé nada, ¿no? Pues claro, puedes pensar, a Estados Unidos, Rusia, China, los poderes económicos importantes, ¿qué le interesa más? ¿Una Europa débil o una Europa fuerte? Obama probablemente, la administración Obama pensaba que una Europa fuerte era necesaria y era muy conveniente en un mundo que ya iba a ser multipolar y donde Europa tenía que jugar un papel importante junto con China y Estados Unidos. Trump ha cambiado mucho esa percepción del mundo, ¿no? Ha iniciado una guerra comercial, una política un poquito más autárquica. Lo de American First, aparte de ser un tal, es primero nosotros y después ya los demás. Y obviamente no creo que Putin esté llorando por las esquinas, ni el resto de países fuertes en el mundo estén llorando por las esquinas con este tema. Al final lo que va a ocurrir es que Europa se debilita y el Reino Unido se debilita también. Entonces, bueno, no sé, pero vamos, claramente Trump, a la pregunta, Trump, si hubieran dicho dos votantes, Obama y Trump, Obama hubiera votado Remain, Trump Brexit. Sí, yo creo que con las previsiones que has puesto, si con la mitad ya están bien para echarse a temblar, ¿no? Que el 30% del turismo, que es el 80% de la economía, esté amenazado, pues va a tener un impacto seguro que notable. ¿Sabes si hay ya en el tejido empresarial canario, en las autoridades, hay algún movimiento de preparación del previsible impacto o algo que se esté haciendo con esto? Yo me temo, por buscar, cavando hondo, muy hondo, pues a lo mejor van a dejar de venir los ingleses con menos renta, los que menos gastan, los que menos bulla hacen en tal, y seguirá viniendo un empleo de calidad, ¿no? Y supongo que ahí podremos tener quizás alguna oportunidad, pero el impacto macro, con la mitad de tus previsiones ya me parece importante. Sí. Es verdad que con estos datos, ustedes piensen que si, por decir algo, si el turismo inglés baja 1 millón en 2 años, sobre 5 millones, pues más o menos un 20%, poco menos. Si la economía, el turismo es más del 30%, está en bastante, era el 30, 33, ahora es más, pero vamos a poner como mínimo que sea un 30. Es un 6% de afectación en el PIB, ¿no? O sea que es una cifra, son cifras, ¿no?, importantes. No, me estoy equivocando, porque bajaría el turismo inglés un 20%, que es el 33% del total del turismo. O sea, eso sería un 6, 7, un 7%, y sobre ese 7% sería un 3, un 2%. Pero en cualquier caso, un 2% del PIB significa que dejaríamos de crecer en el año 20. O sea que claro que es importante. Y luego, ahora si quieres, solamente para lo que tú te refieres de si los empresarios están haciendo algo, seguro que unos sí y otros no. La percepción que tengo es que en general no. O sea, en general estamos viendo, bueno, un poco es, ¿y qué voy a hacer? Si viene el problema, trataremos de capearlo, pero espera que venga, ¿no? Yo creo que más o menos estamos aplicando la teoría china. Si el problema tiene solución, ¿para qué preocuparse? Si el problema no tiene solución, ¿para qué preocuparse? O sea, que yo creo que estamos en esa línea de decir, bueno, cuando venga, pues ya veremos, ¿no? Sí, perdona, Vivi. No, era por decirte que esos son los efectos directos, pero el asunto tiene efectos sobre Alemania, sobre el conjunto de la Unión Europea, que a su vez rebota.
Sí, eso lo llamamos, no lo dije, pero lo habíamos comentado. Lo que se vive son los efectos que a veces los economistas llaman de segunda o tercera derivada. Estos son los efectos de primera derivada, pero claro, el problema del Brexit afecta, por ejemplo, a Alemania, que es nuestro segundo mercado. Tardará un año, pero luego llegará a nosotros también la disminución de la renta per cápita de los alemanes, también nos afectará a la entrada de turistas alemanes. O sea que efectivamente este es el impacto directo en primera derivada, pero pueden haber en segunda derivada. Por eso el problema no es pequeño. Respecto al tema de que, bueno, dejarán de venir, entre comillas, los hooligans, ¿no? Pero seguirá mejor, así nos queda un poco el turismo bueno. El turismo inglés aquí es tan importante, en esos 5 millones y pico. Hay mucha gente que es repetidora, hay turistas que vienen 4 o 5 veces al año, hay, ¿sabes?, que repiten mucho. Entonces ya te empiezan a preocupar, ya no solo que esa gente dice, bueno, esta gente tiene un nivel de renta que aunque la libra se devalúe, aunque tal, pues bueno, siempre seguirán viniendo, para ellos no será un gran problema. Pero claro, también está después la tramitación, si vuelve la aduana, la tramitación, las colas y tal, este tipo de cosas. Cuando vienes una vez al año no pasa nada, pero cuando vienes muchas veces eso es muy importante. Entonces, todos lo sabemos cuando viajamos, ¿no? Que ahora viajar a Europa, el decir, bueno, tengo un viaje mañana a Frankfurt, y cualquiera de nosotros dice, bueno, pues mañana tengo un viaje a Frankfurt, no estoy pensando en nada, me abrigo un poco más y me voy con las mismas tarjetas de crédito, los mismos euros en el bolsillo, y llego allí, no me miran nada y tal, y estoy un poco como aquí. Entonces, ese tipo de cosas que a los ingleses repetidores les gustaban, ¿no? Porque un poco es estar en casa, pues ahora no lo sé. O sea, pero eso son cosas que, a ver cómo se regulan y tal. Me imagino que se tratará de que sea lo menos gravosa posible para los ciudadanos, ¿no? Pero... José Carlos, quería hacerte una pregunta porque has hecho hace un momento mención a ese carácter autárquico impuesto por Obama, con USA primero, y entonces quiero hacer una pregunta simple, pero que me bulle en la cabeza. De un tiempo corto a esta parte, en toda la publicidad institucional de Canarias, en toda la publicidad institucional, se hace el correspondiente dicción de lo que se pregunta y termina primero Canarias. Entonces, ¿en qué situación estamos? No, lo que pasa es que cuando yo la verdad no me había dado cuenta de eso, Pues sí. No, la verdad, no había caído, pero tienes razón, es decir lo mismo en español. Claro, si todo el mundo piensa que primero yo, primero mi familia, primero mi pueblo, primero mí, y nadie tiene visión un poco conjunta, ¿no?, de las cosas, pues mal vamos. Y sinceramente, ahora que lo dices, pues no es muy afortunado eso de... además, estas cosas tampoco, no sé, parecen obvias, ¿no? Que tú dices, bueno, oye, pues primero estamos nosotros, ¿no?, los que estamos en esta sala, pero eso no quiere decir que nosotros seamos el centro del mundo y que no nos importen los demás y que los demás no sean también importantes y que para determinadas cosas hay que dejar al otro que pase primero, incluso por interés a veces, ¿no? No sé, pues mal rollo, la verdad, ahora que lo dices, ¿no? Carlos, hay un tema ahí también que vidrioso, que es el efecto sobre la política regional europea. Hay unos datos, sí. Bueno, aquí hay una cuestión. Inglaterra es ustedes saben que una manera de dividir los países en la Unión Europea es por quienes son aportadores netos, es decir, ponen más fondos de los que reciben y al revés, ¿no? Entonces, de los países que ponían fondos, está Alemania, está Francia, Alemania, Inglaterra, que es aportador neto de fondos a la Unión Europea, y algún nórdico. Pero los demás no.
por ejemplo, España es receptora neta todavía de fondos de los países grandes, es receptora. Pasará España a ser aportadora neta de fondos cuando Inglaterra se vaya. Si Inglaterra se va, pues está claro que las políticas europeas tendrán menos fondos, se va a un país que aportaba más de lo que recibía y por consiguiente de los que se quedan la aportación, el saldo, va a ser peor, en el caso particular de España, evidente, ¿no? Pasa de estar en un lado al otro. Y Canarias, pues lógicamente, que es perceptora de ayudas y de fondos europeos, pues probablemente algo le tocará. No es, vimos las cifras, pues vimos lo que Canarias recibe y tal. No es significativo, no son cantidades tan significativas, pero pues pueden estar, no decimos un 10% menos, una cosa así. Es importante porque esto hasta el periodo del 20 no pasa nada, porque ya está decidido el programa y los fondos, y si Inglaterra se va antes, tiene que pagar lo que tenía pactado. O sea, eso está claro. Pero a partir del año 21 hasta el 27, que es el siguiente periodo, ahí es donde perderíamos fondos a partir del año 21. Perderíamos fondos y España tendría que pasar a ser aportadora neta. No pasaría nada en el año 19 ni en el 20, pero a partir del 21 sí. En el periodo 21-27 ya Inglaterra no está, Inglaterra no aporta. Hay un poco también, esto a lo mejor va en la línea de primero nosotros y tal. Hay un discurso, hubo un discurso en Inglaterra parecido al catalán. España nos roba. Ayer era Europa nos roba, ¿no? Porque Inglaterra aportaba más fondos de los que recibía, ¿no? Pues es un poco ese discurso también existió en el Reino Unido, ¿no? Europa nos roba. Lo mío no es realmente una pregunta, sino una reflexión, incluso escuchando las preguntas que han hecho el resto de compañeros. Yo la verdad que cuando se hizo el referéndum y ganó el Brexit, y teniendo en cuenta que el Brexit realmente no era vinculante, es decir, que políticamente podían haber decidido que íbamos a analizar si estuviéramos en el Reino Unido, lo que interesaba más o si era conveniente o no salirse de la Unión Europea, a mí me ha sorprendido llegar hasta donde hemos llegado. Me ha sorprendido muchísimo. Yo no veo viable, tal y como también tú lo has comentado, que vuelva a haber un referéndum, pero sí que tal y como está la situación pueda haber unas nuevas elecciones y que en esos partidos políticos, los que hay evidentemente, en sus programas electorales se planteen las consecuencias reales que va a tener el Brexit, tanto para ellos como para el resto de la Unión Europea, y que se vuelvan a plantear esta situación. Eso es lo que yo siempre pensé que iba a pasar, pero es que tampoco llegué a creerme nunca que llegáramos a la situación en la que estamos. No sé si crees que esto es viable o no, pero yo siempre tengo la esperanza de que esto llegue a ocurrir y que realmente, teniendo en cuenta la situación de Escocia y teniendo en cuenta también Ceuta y Melilla, aunque eso ya parece que está más, Ceuta y Melilla no, el Peñón, pueda estar ya más o menos aclarado. Me espero que eso pueda ocurrir, que pueda haber unas elecciones. Y en cuanto al tema de las compañías aéreas, evidentemente si salen tendrán que aplicarse los mismos criterios que se aplican en el resto de compañías aéreas que no pertenecen a países de la Unión Europea, y por supuesto tendrá que pedir la quinta libertad, lo cual pues evidentemente hay un proceso de irregularidad o de no se sabe qué va a pasar en algunos meses o incluso años, ¿no? Hasta que se resuelva. Y en cuanto al tema de la publicidad, yo que no soy nacionalista, a mí me produce ternura. O sea, no se me había nunca pasado por la cabeza pensar que eso de primero Canarias estuviese mal planteado, porque cuando lo escucho pienso que estamos beneficiando a los nuestros, pero beneficiando en el retorno incluso a las personas que están fuera, a los jóvenes que están fuera y que puedan venir. Pero a lo mejor es un error, no lo sé. Pero me ha sorprendido también a mí la pregunta que le han hecho. Bueno, es una... No sé si tú tienes...
No, la reflexión yo creo que va al hilo de lo que estamos hablando. Claro que unas nuevas elecciones sí son posibles. Y supongo que si sale no es un varapalo para la primera ministra y puede haber una moción de censura. El problema es que el propio partido, el Partido Conservador, ¿no?, que apoya a la primera ministra, han dimitido en este plazo corto de tiempo 7 miembros del gobierno. O sea que la situación es de gran debilidad y de enorme confusión. O sea, unas elecciones nuevas son posibles, sí, pero en ese supuesto estaríamos en lo que llamábamos el Brexit desordenado, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, respecto al tema del American First o Canarias primero, pues a mí cuando me lo digo, digo, el paralelismo no me gusta, pero oye, si a ti te produce ternura, entonces a los publicistas hay que, si eso es mayoría, pues sería magnífico. Perdón porque no saludé al excelentísimo y magnífico señor rector, que como debiera haber hecho, pero por confianza me lo salté y empecé a hablar directamente. Perdón, señor rector. Y ahora, por consumir unos minutos más y aprovechar que está José Carlos Francisco aquí, yo tengo la dosis de incertidumbre que me genera esto, además de los efectos directos y los posibles efectos indirectos posteriores, se acentúa por el hecho de que empezamos una caída del ciclo el próximo año con una tasa de crecimiento económico ya de por sí, sin que le ayude el Brexit, ya de crecimiento moderado respecto a los años anteriores a partir del 2013. Entonces, esto me produce una sensación de incertidumbre mayor, porque claro, no es lo mismo que te coja en una fase de expansión que en una fase de moderado crecimiento. Sí, esto es cierto. De hecho, el gobierno, cuando hizo los presupuestos del año 19, que allá por el mes de septiembre ya hicieron lo que ellos llaman el cuadro macroeconómico, que es la base sobre la que se hacen las previsiones, sobre todo de ingresos, ¿no? Y el gobierno preveía un crecimiento del PIB canario del 1,9, que en aquel momento fue tachado por casi todo el mundo como muy pesimista, muy moderado, ¿no? Las previsiones en general estaban por encima del 2. La COE hemos sacado el último informe de previsiones y hemos sacado 1,2. O sea, hemos bajado la previsión del gobierno en 7 décimas, que es una barbaridad, y es solo porque hemos introducido los últimos datos económicos que han ido saliendo, que lo que indican es que la economía seguirá avanzando, pero más despacio, que de alguna manera hemos levantado el pie del acelerador, que la economía lleva una inercia que todavía hará que sigamos avanzando, pero a un poquito menos ritmo, ¿no? Entonces, efectivamente, esto es como si te da una enfermedad y tienes las defensas bajas, las consecuencias son críticas. La misma enfermedad con las defensas fuertes, pues es más llevadera, ¿no? Y esto es lo que nos puede pasar, o sea, que el Brexit efectivamente, como dices tú, llega en un momento donde las defensas van a empezar a bajar, ¿no? Y son dos problemas sobre el mismo cuerpo económico, ¿no? No. Oye, yo no quiero ser, en la anterior crisis, si José Luis Rivero y yo hubiéramos cobrado las charlas que dimos sobre la crisis, pues probablemente tendríamos un poco más de dinero que ahora, pero bueno, nosotros íbamos por ahí diciendo la que venía, y nos ganamos una fama un poco de agoreros y de, joder, coño, es que esto así no se puede vivir y tal, estos tíos que lúgubres, ¿no?, como llamaban antes a la ciencia económica, a la ciencia lúgubre. Yo no quiero ponerme lúgubre ahora y tal, pero también hay que advertir de que el ciclo empieza a desacelerarse, que efectivamente el Brexit no es una broma, que las consecuencias del Brexit desde el punto de vista económico pueden ser importantes y que, bueno, tenemos que tenerlo en cuenta, seguir luchando. El mundo no se va a acabar, porque se va a acabar, y probablemente a largo plazo
Esto es como un terremoto, el Brexit es un terremoto y a largo plazo pues, otra vez las placas se van asentando y un nuevo equilibrio surge. Pero hasta que ese nuevo equilibrio surja, pasarán años. Y en esos años estaremos nosotros viviendo, trabajando y viviremos, coño, ese problema, ¿no? Pero bueno, oye, no quiero que de aquí nos vayamos ni tristes ni con la cabeza agachada, sino simplemente que tenemos un nuevo reto por delante, un nuevo problema que tendremos que superar. ¿Alguna cuestión más? Ah, perdón, el director de la Real. Sí, yo en primer lugar, dar las gracias al presidente de la COE por venir. Hoy que se clausura un curso que siempre tiene mucha importancia en la económica, que es el curso de lo público, que este año ha coordinado José Luis Rivero. Pero yo, estando ahí en la puerta, he estado saludando a muchos empresarios. Y entonces esta sociedad se llama Real Sociedad Económica. Y nos gustaría muchísimo que una mayor presencia del sector empresarial dentro de la económica, que nos vendría a todos muy bien, porque los temas que tratamos de poner tienen su importancia económica. Después, apoyar la recomendación de José Carlos Francisco de que de un paseo por la laguna, pero que no todos los días son como hoy, que mejor que traigan un abriguito y una bufanda, porque otros días las cosas no están tan bien. Y hombre, que Trump diga América es lo primero, da miedo. Que nosotros digamos que queremos ser los primeros, desgraciadamente no creo que asustemos a nadie y a lo mejor nos estimula a mejorar en nuestras actividades. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues les recuerdo lo de la semana próxima, el ciclo de sistema de financiación de las comunidades autónomas, que es un tema muy importante para Canarias y que vamos a tener aquí pues a personas de la máxima reputación en el tema. Muchas gracias por asistencia. José Carlos, muchas gracias una vez más.